Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos aquellos los que están presentes a esta hora en este nuevo estudio bíblico. Que Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo de Elohim pueda venir sobre sus vidas. Una vez más, esta semana nos encontramos para realizar este nuevo estudio bíblico en el capítulo 29. Leeremos desde el capítulo 1 al versículo 30. No leeremos todo el capítulo, sino que dejaremos para la próxima semana desde el versículo 31 en adelante. Vamos a orar delante de nuestro Dios para que pueda Él dirigir nuestras vidas y pueda Él fortalecer nuestros corazones para poder recibir de su presencia. Oremos delante de Él. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Venimos a ti, oh Elohim de Isaac, de Abraham y de Jacob, alabando y bendiciendo tu santo nombre en esta hora, porque tú eres digno de recibir alabanza. Te rogamos e imploramos que tu bendición pueda dirigir nuestras vidas, nuestros corazones en todo momento. Dirige, guarda, Padre Celestial, nuestras vidas. Bendícenos, Padre Celestial, a los que estamos en este momento escuchando y viendo este, Padre Celestial, estudio bíblico. Bendice la vida de aquellos que lo escucharon después, abriendo el entendimiento a aquellos que no pueden, Padre Celestial. Abre los corazones, no solamente a comprender, sino que a ti, para que tú puedas hacer morada en cada uno de nosotros. Todo espíritu contrario, todo espíritu que no permita, Padre Celestial, que tu espíritu se pueda revelar en nuestros corazones, puedas tú, oh Elohim de Israel, bendecir nuestras vidas. Te rogamos e imploramos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y llenando nuestras vidas con tu amor, con tu misericordia. Revélate cada día más a nuestros corazones, porque necesitamos conocer la verdad y verte, Padre Celestial, a ti, como único y personal Salvador. Te rogamos, Padre, ahora que tú puedas llenar nuestras vidas con tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que nuestro Dios les bendiga, mis amados hermanos, pueda fortalecerles a cada uno de ustedes. Daremos lectura a la palabra de Dios como lo hacemos siempre. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a ir analizando. Dice la palabra de Elohim, que la leemos en su nombre. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca de las ovejas, de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Bueno, como podemos ver en estos primeros 9 versículos, mis amados hermanos, podemos rescatar muchas cosas de estos versículos. Primero que nada, podemos, mis amados hermanos, ver eh, el camino que sigue Jacob, recordando que la semana pasada vemos cómo Jacob arranca de su hermano. Inmediatamente que él arranca de su hermano,
él llega a Betel, el lugar llamado Luz, en donde encuentra la visión que él tiene del cielo, ¿no? Con la tierra, que se unen, mis amados hermanos, estos lugares, y, y ve esta visión, y Jehová le habla entregándole la promesa que era la promesa que había sido dada a Jacob, a Isaac y también a Abraham. Mis amados hermanos, dicho esto, vamos a profundizar un poco en esto que vemos acá. Dice, y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. ¿Por qué es importante este reencuentro de ovejas? Mis amados hermanos, cuando nos dimos cuenta de, del mensaje que hay detrás de la palabra de Dios, este mensaje que nos habla de el reencuentro de sus ovejas, de que ahora no somos una iglesia cristiana simplemente, sino que somos parte de Israel, ¿ya? Y no solamente del punto de vista, como se decía una vez, el Israel espiritual, sino que ahora somos parte de Israel físicamente y herederos y coherederos junto con Cristo, gracias a el precio pagado allá en el madero de la cruz. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tener prestar mucha atención a lo que la palabra nos dice, porque Jacob se encontraba un pozo en su camino. En este pozo hay 3 rebaños cerca de aquel pozo que esperaban de calmar su sed en él. Pero, dice el versículo, había una gran piedra sobre el pozo, que era retirada parcialmente mientras los rebaños tomaban agua, y después venía nuevamente colocada encima del pozo. Aún era de día, dice acá la palabra del Señor, ya era muy de día, y ve, mis amados hermanos, el versículo 9 dice, y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Era de día, Raquel ejerce un trabajo de pastor, de cuidadora de ovejas, algo que en la Biblia solamente menciona a Raquel como una mujer que ejercía este trabajo. Uno de los pastores más famosos que podemos encontrar en la Biblia se llamaba David, y de hecho no solo David, también tenemos ahora a Isaac, tenemos a Moisés, hombres que ejercían trabajo de pastor. Y dice, que traía las ovejas, mis amados hermanos, para que junto a los otros rebaños pudieran retirar así la piedra y poder beber. Pero esto lo podríamos considerar desde el punto de vista espiritual, del punto de vista, mis amados hermanos, en que aquel pozo de agua viva es Yeshua, en que aquel rebaño es Israel, y hablo de Israel en su totalidad, no solo de aquellos que hoy conocemos como Judá, que a su vez no está compuesta solamente por Judá, sino que también está compuesta, mis amados hermanos, por Leví, porque dentro de Judá había levitas, y por la tribu de Benjamín, que son las tribus, mis amados hermanos, que conforman la casa de Judá actualmente, y muchos otros que poco a poco han ido volviendo. El pozo de agua viva, mis amados hermanos, refigura la palabra de Dios, la Torá. ¿Y por qué hablo solo de la Torá? Porque los primeros 5 libros de la palabra de Dios, mis amados hermanos, son los libros que habían en el momento en que Yeshua camina sobre la tierra. Todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, o aún mejor dicho, sería el pacto renovado, mis amados hermanos, como lo dice allá en Jeremías, todos esos libros que ciertamente son inspirados por Dios,
Todos aquellos libros, mis amados hermanos, fueron escritos 70 años después de Cristo, mucho tiempo después de que Él caminara por estos lugares. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que debe preocuparse de la palabra de Dios, mis amados hermanos, él está refiriéndose exclusivamente a la Torá. No se está hablando de Romanos, no nos está hablando de Primera de Pedro, Apocalipsis. Esos libros ni siquiera existían en el momento en que Pablo le está hablando a Timoteo. De hecho, él estaba escribiendo quizás las cartas paulistas, como se conocen, mis amados hermanos. Entonces debemos de comprender que la fuente viva, la fuente de agua viva, es su palabra, ciertamente. Pero en ese momento, esa fuente de agua viva era la Torá, los 5 primeros libros del, del antiguo, lo que conocemos nosotros hoy como el Antiguo Testamento. Entonces, les repito, ¿cuántos rebaños se encontraban alrededor del pozo que esperaban? El grupo que iba a traer Raquel eran 3. Ya les dije que la casa de Judá está compuesta por Judá, Leví y Benjamín. Ahí podríamos considerar estos 3 rebaños que estaban en ese lugar, mis amados hermanos, de esta manera. El pozo era abierto parcialmente y volvía a ser cerrado. ¿Qué quiere quizás entregarnos como mensaje? Que la Torá ha sido reconocida por Judá, pero que aún le falta la revelación final, esa revelación que nosotros sí hemos tenido acerca de la identidad de la Torá viviente. Y esa Torá viviente es Yeshua. Recuerde que la palabra se hizo carne, dice Juan 1:1, y esa palabra de que la que está hablando es la Torá, es el antiguo, eh, todo ese antiguo pacto desde Génesis hasta Deuteronomio. El pozo, repito, era abierto parcialmente, porque ellos recibieron la Torá, ellos recibieron la palabra, ellos recibieron los mandamientos. Muchos de ellos hasta el día de hoy cumplen muchos de los ritos que se encuentran en la Torá. Pero no han reconocido aún a Yeshua como aquella Torá viviente, la cual, mis amados hermanos, vino para darnos esperanza de vida. Entonces vemos que Raquel trae a otro grupo. Faltaba un grupo que se uniera a estos 3 rebaños que ya estaban en aquel lugar para que pudiera ser destapada la piedra. Entonces podremos decir que este rebaño que faltaba es el rebaño que traía Raquel. Y Raquel es madre de José. José es el padre de Efraín y de Manasés, mis amados hermanos. Y ahora lo que se conoce como la casa de Israel, el reino de Israel, también es conocido como el reino de Efraín, el reino de Efraín. Entonces las ovejas que estaban buscando, las ovejas que faltaban son las ovejas de Efraín. La otra parte del pueblo, aquella que el profeta Oseas dice que anduvo con rameras, prostituyéndose a otros dioses. Anduvo como ramera, disculpen, prostituyéndose a otros dioses. Y cuando los rebaños se reúnen, mis amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? Estos 3 rebaños que nunca se han apartado de la Torá, nunca se han apartado del pacto de Dios con Israel, ¿ya? Y que están a lo largo de ese día esperando a que lleguen las otras ovejas junto a este pozo de agua viva, ¿ya? Eh, Podemos ver, mis amados hermanos, una gran verdad, porque ese pueblo, ya, Judá, en estos momentos se encuentra de esa manera. En estos momentos Judá y el pueblo que ahora conocemos como Israel se encuentra ahí cumpliendo quizás con todo
lo establecido en la palabra de Dios. Faltan a muchos, ciertamente, pero también, mis amados hermanos, son los que más están cerca del conocimiento que ahora a nosotros se nos ha sido revelada. Entonces llega un momento, mis amados hermanos, en el cual llega ahora Raquel, que podríamos decir, el final de los tiempos se está acercando, en que vendrá Raquel con la casa de Israel. ¿Ya? Recuérdese, el reino de Judá fue exportado a Babilonia, pero volvió. El reino de Israel, ¿ya? O el reino del norte, nunca más volvió, sino que fue dispersado entre las naciones. Y como fue dispersado en las naciones, ahora tiene que volver, mis amados hermanos. Tiene que volver a este encuentro junto con el Padre, para que se alejaron de él. Fuente de agua viva, dice la palabra del Señor. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Al final del día, es decir, al final de los tiempos, vendrá ahora Raquel con la casa de Israel. Entonces la tapa del pozo se quitará definitivamente. La casa de Israel conocerá la Torá, lo que estamos haciendo ahora, conocimiento de aquello que se nos fue negado, con la excusa de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, no reconociendo la Torá de Elohim como instrucciones en justicia, instrucciones de justicia para nuestras vidas, sino que reconociéndole, mis amados hermanos, definitivamente su palabra como lo que es ella. Y la casa de Judá, y la casa de Judá conocerá la Torah viviente. Eso es, eh, eh, conocerán, mis amados hermanos, ahora a Yeshua, y se recordarán a quien traspasaron, y dirán, él era el Mesías. Y nosotros ahora, mis amados hermanos, estamos en tiempos donde estamos viendo cómo el pueblo de Israel se está volviendo a la Torá escrita, y cómo también muchos de la casa de Judá están reconociendo a la Torá viviente. Hoy, ¿no somos testigos acaso nosotros de la reconciliación de las ovejas que vuelven a la Torá, mis amados hermanos? Debemos de reconocer esto en nuestras vidas. Sé que es algo, mis amados hermanos, eh, para muchos difícil de entender, pero debemos de comprender nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos de comprender realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Sigamos leyendo. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y le abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y le contó Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mío eres, y estuvo con él durante un mes. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá sucede, mis amados hermanos, que Jacob encuentra a la novia. Jacob, el novio, mis amados hermanos, en ese momento no lo sabía, pero el novio encuentra a Jacob. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Vemos acá una figura del Cristo, una figura de Yeshua en Jacob. Jacob, el novio, o sea, Yeshua, encuentra a su novia, Israel, lo que les decía adelante, que ahora era Raquel, que traía las ovejas perdidas, mis amados hermanos, las 12 tribus, de nuevo todas juntas.
los dos rebaños unidos, el rebaño de la casa de Judá y el rebaño de la casa de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel ahora van a ser un solo rebaño, como lo fueron en un principio. Y acá hay un misterio, mis amados hermanos, porque a nosotros siempre se nos dijo que eh, todo lo que es relacionado al Antiguo Testamento era para los judíos. Mis amados hermanos, lamentablemente esto era mentira. Esto faltaba a la verdad de Dios, porque no es así, mis amados hermanos. Hasta el día de hoy, muchos de nosotros creen y piensan, mis amados hermanos, que es solamente la casa de Judá que tiene que cumplir con los mandamientos. Así se nos ha enseñado por mucho tiempo. Así se nos ha dicho que es la forma en que tenemos que entender la Biblia. Que unas cosas fueron, mis amados hermanos, para eh, Judá solamente, y ahora nosotros tenemos un nuevo pacto, haciendo y eliminando todo el pacto antiguo, olvidándonos de lo que la misma palabra de Dios nos dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué nosotros hemos dejado de lado, mis amados hermanos? ¿Por qué nosotros hemos dejado de lado esto? ¿Por qué nos hemos apartado de la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no nos hemos alejado de esta verdad? De que hay una sola casa de Israel y está compuesta por las 12 tribus. La casa de Israel y la casa de Judá son un solo rebaño y hay un solo pastor. Por ejemplo, Ezequiel 37:24 nos dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y en Ezequiel 37, mis amados hermanos, todo el mundo que le gusta Ezequiel 37 dice, no, gloria al Señor, esos huesos vivirán. Oh, sí, Señor, mira, levanta nuestros huesos, avívanos con tu espíritu. Gloria al Señor, sí, eso es lo que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Pero nos estamos olvidando del resto. Nos estamos olvidando que dice que habrá un solo pastor y andarán en mis preceptos. Y no hay preceptos en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento. Todos los preceptos, todas las instrucciones se encuentran en el Antiguo Testamento. Y mis amados hermanos, una de las cosas que más me he encontrado en el camino con las personas que quieren negarse a escuchar este mensaje es que dice, entonces va a tener que cumplir los 613 mandamientos. Mis amados hermanos, se demuestra la ignorancia solamente así. Porque ciertamente el apóstol Pablo dice que aquel que falla uno de los mandamientos está fallando en todo. Sí, si nadie niega eso, mis amados hermanos. Pero hay otra verdad, mis amados hermanos, que usted y yo debemos de comprender. Que la palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene que ser comprendida desde el punto de vista de Dios y no del punto de vista humano. Dentro de los 613 hay preceptos que son solamente para mujeres, hay preceptos que son solamente para granjeros, hay preceptos que son solamente para los levitas y los restantes para los humanos comunes y corrientes. Podría utilizar esta palabra para hacerles entender que lamentablemente nos han enseñado de manera equivocada a ver la palabra de Dios. Sí, consideremos el Génesis, veamos esto, veamos allá. Obedezcamos los 10 mandamientos menos el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora celebramos el domingo. Demuéstreme bíblicamente un versículo que diga que usted tiene que celebrar el día domingo como el día del Señor. Y se va a dar cuenta que no existe un día domingo. Juan 10:14 hasta el 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se da cuenta de lo que Yeshua está diciendo, mis amados hermanos? Y ahora, la pregunta es, ¿por qué este rebaño eh, es un rebaño desconocido al momento? ¿Por qué? ¿Por qué dice que ahora no son redil? No son redil, mis amados hermanos, porque ellos se apartaron de la fuente de agua viva. La palabra de Dios es clara y nos muestra, mis amados hermanos. El problema es que hay que ir a leer, hay que estudiar y no conformarse con lo que dice un predicador y que muchas veces ese predicador saca fuera de contexto lo que la palabra de Dios mismo dice. Debemos de comprender esto, debemos de entender. Usted y yo somos llamados, mis amados hermanos, a poder comprender la palabra de Dios. Otro rebaño. ¿Por qué otro rebaño? Aquellos que han leído la Biblia dicen, mis amados hermanos, que hemos sido desechados porque nos hemos prostituido en pos de otros dioses. Es maravillosa la revelación, mis amados hermanos. Gracias debemos de dar a Dios por su obra perfecta. Sigamos. Dice, la versó, alzó la voz y lloró. Y después en el versículo 12 le dice, Jacob dijo, a Raquel, que era el hermano de su padre. Ya, aquí la palabra hermano se está utilizando como pariente. Labán en realidad era el tío de Jacob. Mis amados hermanos, y volviendo al concepto, la novia, ya, eh, tenía que ser de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordemos el encuentro de la novia de Isaac y de Jacob, cuando Eliezer recordándose que es Elohim, es mi ayuda, Elohim es mi ayuda, y sucedió, mis amados hermanos, con Eliezer. Dice que fue hasta a Labán a buscar a su novia para Isaac. Esto en Génesis 24. Trajo con ellos 10 camellos, con muchísimos regalos para Labán y su novia. Y la novia, disculpen. En esta ocasión, Jacob llega con las manos vacías, pero ve a Raquel, que es figura de la novia, la besa y llora con ella. La besa y llora con ella. Vimos, mis amados hermanos, cómo que la novia de Isaac, representa las características de las novias del Mesías, de la casa de Abraham. Tenía que ser servicial y humilde. Y en lo que el mensaje que ahora llega a nosotros a través del Nuevo Testamento o el pacto renovado es ser humildes y servidores. Si yo lo hice, vosotros también lo debéis de hacer, dijo Yeshua a sus discípulos. Vimos que Eleazar representa la presencia del Espíritu de Santidad, que adorna a la novia con dones y regalos. Coloca en sus brazos 2 brazaletes de oro. En anticipo, mis amados hermanos, lo que anticipó de las 2 casas de Israel. Ahora Jacob, pido disculpas, ahora Jacob viene personalmente a encontrarse con la novia. Ahora Jacob viene personalmente a encontrarse con la novia. Y es un anticipo profético de la segunda venida del Mesías, ya que la novia, las 2 casas de Israel, se están reuniendo alrededor del pozo de agua viva. Porque ahora, mis amados hermanos,
Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo en que el pueblo de Israel está volviendo al Padre. Y está volviendo, mis amados hermanos, para poder recibir la verdad. Se está volviendo al agua viva, a este pozo de agua viva. Está volviendo a la Torá. Y cuando Jacob ve a la novia, la besa y llora. La emoción del encuentro, la emoción de aquella boda, mis amados hermanos, en la cual nos encontraremos. Pensando, mis amados hermanos, en la cultura, jamás un hombre hubiera podido besar a una mujer desconocida. Lo que hizo Jacob ciertamente es algo que se sale de los esquemas, pero Jacob estaba contento de este reencuentro. ¿Y por qué estaba contento con este reencuentro? Por todo lo que él había vivido anteriormente. Había encontrado, mis amados hermanos, el lugar en donde tenía que ir. Sigamos adelante, versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, recordando que el versículo 14 dice, y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Me detengo en este versículo. Hay dos cosas importantes que quiero destacar. La primera, en ese mes en el que se encuentra Jacob junto a Labán, Jacob no estuvo con las manos vacías. Ciertamente él trabajó y trató de dar su aporte, y por esta razón, ahora en el versículo 15 le dice, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Interesante, Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás a bozar al buey cuando trillare. ¿Por qué toma este versículo? Porque el apóstol Pablo bien lo menciona bien dos veces en 1 Corintios 9:9, cuando dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y después pueden seguir leyendo el versículo siguiente. Pero ¿por qué es importante esto, mis amados hermanos? Porque Dios siempre ha considerado que aquel que trabaje es digno de salario. Es digno, mis amados hermanos, que reciba eh, algo por parte de Dios. De hecho, lo vemos con los levitas, los cuales no tuvieron heredad de tierra, pero ellos recibieron todo lo que el pueblo le traía a Dios, era la porción que correspondía a ellos. Otro versículo, 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí considerando lo que le está diciendo Labán a Jacob, el obrero es digno de salario. Y ahora pasamos a la otra parte. Y Labán tenía dos hijas, y el nombre de la hija mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Lea y Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob a Raquel 7 años, por Raquel, disculpe, y le parecieron pocos días porque la amaba, porque la amaba. Ya, vamos a leer lo que nos dice, le parecieron poco porque la amaba. Primero los Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando hay amor de por medio, mis amados hermanos,
las cosas se hacen más fácil. Y de esta manera también ahora nosotros debemos de amarnos unos a los otros y soportar la dificultad y la prueba que pueden venir, mis amados hermanos. Y esto se consigue solo y únicamente, mis amados hermanos, eh, obedeciendo a Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón. Esto sostiene, mis amados hermanos, siguiendo el ejemplo que Él nos dejó. Y es este, de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, como Él nos amó. Sigamos, mis amados hermanos, viendo. Eh, Está este trato entre Labán ahora y Jacob por las hijas. Bueno, digo las hijas anticipando de que, y como ya la mayor parte de nosotros sabe, eh, se casa con las dos hijas de Labán, mis amados hermanos. Aunque si él esperaba poder casarse solamente con Raquel, que lo más probable que haya sido amor a primera vista, mis amados hermanos. Desde la primera vez que la vio Jacob, se enamoró de Raquel. Veamos los nombres. Lea. Lea significa en hebreo cansada, agotada o aburrida. Ese es el significado de Lea. Raquel, en cambio, tiene lo más próximo al nombre es oveja, ¿ya? Los ojos, como hemos visto, como hemos leído, los ojos de Raquel eran delicados, tiernos, tímidos, podríamos considerarlo. Y por su parte, Raquel, en cambio, era una mujer de hermoso aspecto, dice acá. Mujer de hermoso aspecto. Si siguiéramos pensando, mis amados hermanos, en las dos novias, ya, la que permanece junto al pozo de aguas vivas y de la que trae el último rebaño, podemos entender la diferencia entre las dos hermanos. Lea es sumisa, se encuentra cansada de tanto obstáculo, persecución y división. ¿Y qué podemos mejor ver, mis amados hermanos? Este ejemplo de esta Lea sumisa que se encuentra cansado de tanto obstáculo y persecución y división que en el reino de Judá y lo que ha sucedido hasta el día de hoy con los judíos, mis amados hermanos. Ellos siempre han estado obedeciendo la Torá, pero han tenido que sufrir muchos obstáculos, han tenido que sufrir la persecución y la división. Pero una vez que serán reunidos en un rebaño único y la revelación, mis amados hermanos, de la Torá, que fue escrita para unos y de la Torá viviente para otros, que nosotros conocemos la Torá viviente, pero nos faltaba conocer la Torá escrita, mis amados hermanos. A diferencia de ellos tienen la Torá escrita, pero les falta conocer la Torá viviente. La novia que sale al encuentro es Raquel, de hermoso parecer, una oveja al encuentro del pastor. Ya, Raquel significa, mis amados hermanos, oveja. Lea fue fructífera, en cambio Raquel fue estéril. Lo veremos la próxima semana en la descendencia de Jacob. Pero al final Raquel da a luz y da a luz al último rebaño, al rebaño que falta, la casa de José, incontable. Como dice, mis amados hermanos, la profecía que entrega Jacob mismo a José. Se reprodujo, mis amados hermanos, como peces en la tierra. Y acá debemos de recordar lo que dice, mis amados hermanos, la promesa que fue hecha a Efraín y a Manasés. También tenemos un versículo, mis amados, que nos hace recordar sobre esto, que dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh, ha dicho Elohim.
Mire, mi amado hermano, cómo acá la palabra de Dios sigue con esta idea, mis amados hermanos, de la débil, de la cansada, de la desamparada. ¿Ya? La casada, mis amados hermanos, es Lea, la primera esposa. La desamparada, mis amados hermanos, y acá no estamos hablando del amor de Jacob, sino que estamos simbolizando, mis amados hermanos, cómo pueden representar las dos casas. La desamparada, la que no da a luz, esa es Raquel. Raquel, pero, es aquella que une todos los rebaños. Una oveja, mis amados hermanos, al encuentro del pastor. Sigamos. Dice que trabajó por 7 años. 7 años por Lea, el tiempo del plan del Eterno. 7 años por Raquel, que son los tiempos finales, mis amados hermanos. Si nosotros vemos las escrituras, vemos cómo al final de los tiempos habrá un periodo de 7 años, los cuales 3 años y medio de una falsa paz. Por un lado, una incontable multitud se levantará en el tiempo de tribulación, y por el otro lado, el verdadero remanente saldrá a flote, saldrá a la luz, cuando sean separados el trigo de la cizaña, cuando serán separados el trigo de la cizaña, y la novia sea guardada, ya como el trigo, será guardada, será protegida, mis amados. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante. Y dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos son los que están vestidos de ropas blancas. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Después tenemos también Mateos capítulo 13, versículo 30. Mateos 13, versículo 30, que dice: Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, eh, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlas en manojos y quemadla, pero recoger el trigo en mi granero. Mis amados hermanos, esta gran diferencia que hay entre uno y el otro, entre la paja y el trigo. Yo hace el año pasado, en mis vacaciones, estuve en un campo de trigo y pudimos ver la diferencia entre el trigo y la cizaña de forma directa. Y, y es hermoso, mis amados hermanos, poder comprender esto, porque es algo que solamente viendo se puede comprender. ¿Y por qué es esto? Porque una vez que el trigo ya tiene su fruto maduro, este se inclina. El fruto pesa de tal manera que se inclina en un gesto de humildad, mis amados hermanos, se inclina delante de Dios, de, a la vista del ojo, pero en relación de lo que nosotros como hombres debemos de hacer es inclinarnos ante Dios a hacer su voluntad. En cambio, mis amados hermanos, la cizaña se mantiene levantada, se mantiene toda ahí de manera jactiosa.
se jacta, mis amados hermanos, de lo que es. Y son similares. Si usted la ve a ojo y no comprende lo que le estoy diciendo, o durante el crecimiento, usted las ve crecer igual y son similares. Solamente en el tiempo de la siega se ve cuál es trigo, cuál es paja, cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Se ve solamente al final. Sigamos para leyendo los últimos versículos, que estamos ya terminando, mis amados hermanos. Entonces dijo Jacob a Labán, no, el versículo 20 primero. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos los días porque la amaba. Ya leímos el versículo. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya pasaron 7 años. Es impresionante, mis amados hermanos, y esto muchas veces no nos dábamos cuenta, de cómo en las escrituras, de un versículo a otro puede pasar un día, como minutos, como semanas, como meses, y en este caso, años. Pasaron 7 años. 7 años, mis amados hermanos, de cuando Jacob llegó hasta ese lugar. Y ahora él está reclamando a su esposa, el acuerdo inicial que había tenido, mis amados hermanos, Labán con Jacob. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Aquí quería llegar a esto. ¿Por qué pues me has engañado? Mis amados hermanos, acá lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, todo pecado tiene su consecuencia. Dios perdona, Dios nos perdona, pero todo pecado tiene consecuencia. ¿Cuál fue el pecado de Jacob? Engañó a su padre. ¿Cuál es la recompensa que ahora él recibe? El engaño de Labán en complicidad con Lea. Siempre he hablado acá en mi hogar con los hermanos también, que por qué Lea se entregó o permitió que su padre la utilizara como para engañar a Jacob. Eh, Ciertamente Lea también estaba enamorada de Jacob, pero Jacob no le correspondía. Jacob amaba a Raquel porque Raquel era de hermoso semblante. Lea tenía lo más probable que algún problema a sus ojos, o simplemente, como el nombre lo decía, ojos cansados, de una manera más pequeños quizás, pero ciertamente era más atractiva Raquel, más que su hermana Lea. Entonces, mis amados hermanos, el pecado trae consecuencias. Dios perdona al pecador, pero las consecuencias del pecado quedan. Y hay un precio que pagar, mis amados hermanos, cada vez que nosotros cometemos un error o vamos y engañamos a otros. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que esto pueda salir de nuestras vidas y Dios ayudarnos a perdonar, ayudarnos a pedir perdón y aceptar las consecuencias, mis amados hermanos, de nuestras acciones, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Él fue engañado. Jacob ahora es él quien es engañado por su tío Labán. ¿Qué le responde Labán a la pregunta de Jacob? Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta
y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. En estos versículos, mis amados hermanos, del 26 en adelante, vemos que había una tradición. Ahora, quizás se la inventó Labán, no lo sabemos, pero que no se casa la menor antes que la mayor. Y esto en algunas culturas existe el día de hoy. Existe esto de que primero se tienen que casar los más grandes y después los más pequeños. 7 días de celebración y trabajar por otros 7 años. Esta es la propuesta que le hace. Hacían harta fiesta por los matrimonios, duraban harto. Pero en algunas tradiciones, mis amados hermanos, se utilizaba esto de los 7 días para que el matrimonio recién casado se conocieran, pudieran conversar, pudieran compartir juntos y así eh, eh, sellar el matrimonio de manera completa y total al conocerse. Entonces le dio a Raquel le da una criada, la cual es Bila. Son importantes sia Silpa que Bila, perché van a ser parte de, eh, los hijos de esta sierva serán parte de lo que hoy conocemos o que de lo que estamos reconociendo hoy como el pueblo de Israel. Se llegó a Raquel y la amó más que a Lea. Y como la amaba, trabajó otros 7 años sin ninguna, mis amados hermanos, dificultad alguna. Amaba a Lea. Mis amados hermanos, cuando uno ama, hacer las cosas son mucho más fáciles. Por eso Dios nos ama a que nos amemos los unos a los otros. Como Él nos ha amado, nos amemos los unos a los otros. Como les digo siempre, mis amados hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla. Escriba en la caja de comentarios abajo, mis amados hermanos, sus dudas. Si quiere conocer aún más la palabra de Dios, pregunte, escriba. Yo, con el humilde conocimiento que Dios me ha dado, estoy dispuesto para ayudarles. Igual a mis hermanos que tienen mi número personal, pueden llamarme, preguntarme, mandarme un audio y con mucho gusto les responderé. Vamos a concluir, mis amados hermanos, orando a nuestro Elohim. Abba Kadosh, en este momento te queremos bendecir, te queremos glorificar y exaltar tu nombre, porque digno eres tú de recibir honra, gloria y honor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el amor y la misericordia que tú tienes para con nuestras vidas. Te agradecemos por esta tu palabra, por este mensaje, por este estudio. Ayúdanos a prepararnos como esa novia, Padre Celestial, ataviada, que está pronta para unirse a ti en esa gran boda, Padre Celestial. Rogamos que tú puedas llegar a la vida de todos aquellos los cuales no te conocen, que puedan llegar a la vida de todos aquellos los cuales están alejados de ti. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia puedan fortalecernos, Padre Celestial, acercarnos y conocerte día tras día. Ayúdanos a ser humildes como el trigo que reconoce que cuando lleva frutos, Padre, se inclina ante tu presencia, que así cada uno de nosotros se puede inclinar ante tu presencia, aceptar las consecuencias de nuestros pecados y agradecerte por haberlos perdonado y por dejar esa señal que nos muestra, Padre, y nos recuerda que fuimos pecadores y que hemos sido perdonados. Que tu gracia, que tu amor y tu misericordia alcance desde el más pequeño hasta el más grande de aquellos que escucharán este video, este audio. Por favor, Padre, toca sus corazones, cámbiales, transfórmales.
que puedan conocerte, que puedan reconocerte a ti como fuente de agua viva. Por favor, Padre Celestial, humildemente ahora te rogamos que tu Santo Espíritu pueda llegar a cada corazón y a cada vida, fortaleciéndonos y entregándonos tu amor y tu perdón, en el poderoso y glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y Jehová te guarde y te bendiga. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, que es paz. El Elohim de Israel les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar y compartir. Que Jehová les bendiga. Bendiciones. A la próxima semana.